entonces a ustedes, al público, al lector que está acompañándonos, a la Fundación El Libro por esta invitación, y para abrir el debate, el diálogo, yo propongo ir al grano, como se dice, con algunas preguntas que me formulo y que son discutibles y que ojalá que podamos disentir y abrir el diálogo, porque en realidad no tenemos la verdad acerca de toda esta cuestión que tiene que ver fundamentalmente con la ficción. ¿Sí? Lo que yo voy a plantear es desde la ficción y no desde otro lugar que no sea ese, ¿no? A ver, yo noté algo así como, ¿qué es ser del interior? ¿Cuál es la región de un escritor? ¿Es el lenguaje el único territorio de la escritura? ¿Hay una narrativa común que nos constituye como argentinos? Bueno, estas no son preguntas nuevas, están en la génesis de nuestra literatura, pero es necesario volver a formularlas una y otra vez para abrir la discusión. Yo creo que si bien existen particularidades culturales que nos vinculan, es evidente que no es lo mismo la narrativa de Juan José Saer, por ejemplo, o la de Sara Gallardo, o la de Haroldo Conti, por poner un ejemplo. Cada uno tiene su impronta, su imaginario, su estética, y funda su propia visión del mundo porque pertenece a un lugar, a una cultura y no a otra. Si me preguntaran por las diferencias, diría que hay todo un clima y una capacidad de narrar de esa cultura específica muy valiosa, pero que nos incumbe a todos, independientemente del origen del autor. Creo que lo más importante es que se escribe desde un lugar y que ese lugar es lo que lo caracteriza al escritor, y que ese lugar tiene que ver más que nada con el mundo ficcional que construye. Para mí lo que hace que un escritor sea original o no lo sea es ese particular modo de narrar que solo trasciende las fronteras cuando encuentra un lector que se apropia y se conmueve con ese texto. Cuando el libro, porque es el libro y no nosotros los autores, logra saltar la barrera y meterse en la tierra de la ficción y comprometiendo al lector de manera muy fuerte. Entonces, a mí no me preocupa de dónde es el autor. Sí estimo y me interesa conocer de dónde viene. Lo que me importa es si la obra acaso no puede definirse, o mejor dicho, no puede definirse solamente por el lugar en el que ha nacido o ha vivido, o porque hay un territorio ficcional que aparentemente le pertenece. En lo personal pienso que yo nací en Córdoba, me crié en Entre Ríos, vivo actualmente en Córdoba y en este momento estoy escribiendo un western de la Patagonia. O sea, me he corrido de los ancestros, ya conté esa historia, y creo que la ficción es eso, es la posibilidad de saltar permanentemente. No hay fronteras, como no hay regiones, como no hay la provincia de Córdoba separada de la capital federal. Uno trasciende desde la ficción, puede ir mucho más allá. Se borran las fronteras y eso es lo interesante y lo complejo al mismo tiempo del camino de recorrer este discurrir, ¿no?, que es la ficción. Yo creo que lo que ha podido ir largo el parlante a mis colegas, lo que quiero sí plantear es que dejar abierto también el debate lo importante de lo que está pasando en el mundo del arte a nivel de todo el país, no solo en la capital federal, en Córdoba, en Santa Fe, en miles de lugares, en Tucumán, en Salta, en miles de lugares, pequeños juegos, pequeñas editoriales que de pronto tienen una presencia muy fuerte y donde hay escritores jóvenes que en otros momentos no hubieran tenido la oportunidad de participar activamente como escritores y de tener un lugar.
Y me parece que esto es un fenómeno muy interesante porque además rompe con esa frontera que parecía que todo pasaba por el centro del país, ¿no? De pronto hay un territorio de ficción que se está moviendo por todos lados, se mueve como en un movimiento de oleaje, y creo que esto va cambiando permanentemente, y esto muestra que a nivel también del arte, no solo en la literatura, también veo en la pintura y en la música, ha roto también con esa cosa que no ha podido la política, ¿no? El arte puede hacer cosas que la política no, como por ejemplo romper esas fronteras y tener una presencia fuerte en cualquier lugar del mundo, trascendiendo el país, las fronteras. Un libro de Selva Almada que publicó en una editorial más bien pequeña, que es Mar Dulce, sin embargo ha trascendido y se está leyendo en Europa. Es decir, que son ejemplos que van marcando toda una impronta diferente que está ocurriendo. Gracias. Bueno, gracias por la invitación y gracias por estar acá. Bueno, un poco, hoy nombraste a Moyano, que en realidad sí es uno de mis favoritos. En realidad los cuatro son mis favoritos: Rulfo, Moyano, Conti y Oretti, que me ha marcado sobre todo mucho en mis comienzos, cuando empezaba a escribir. Pero nombraste a Moyano, que es un autor que yo quiero mucho, que me gusta mucho. Y antes de venir para acá me puse a releer un prólogo que él escribió a Juan José, a un libro de cuentos de Juan José Hernández, porque justamente me acordaba o quería recordar que también hablaba de este tema, de lo que es, bueno, ser un autor regional o no, el centralismo porteño versus el interior. Bueno, y esta cosa que evidentemente son temas que no se agotan y que siempre vuelven y que siempre están presentes, o sea, ¿qué es ser un escritor regional? Y él contaba, y yo me acordaba que a mí me había pasado algo parecido cuando empecé a escribir. O sea, él decía, bueno, ¿qué teníamos en La Rioja? O cuando él empezó a escribir, bueno, ¿qué era? Locutores de radio. Bueno, la radio tenía un lugar muy importante, ¿no? Estaría hablando de la década de 50, me imagino cuando era más chico, 60. Teníamos locutores que querían borrar absolutamente su acento, su tonada, y copiar a los locutores porteños, y terminaban haciendo un pastiche insoportable y una cosa que no se la creía nadie, y solamente se la creían ellos, y lo que era peor era que salían de la radio y les hablaban así a sus familiares y amigos, bueno, como una cosa así muy ridícula. Y decía, ¿y qué teníamos con, o sea, qué era ser un escritor provinciano? Bueno, era llenar el relato de Aijuna, bueno, claro, Sotreta, de gente que se llamara Zoilo. Entonces decía, bueno, ¿qué? Para ser escritor provinciano uno tenía que escribir Patrucito nada más, no había como otra salida, o tenía que ser una especie de estanciero rico que hablara de esa manera, como esta caricatura, ¿no?, que se hacía desde quizá infundada en el centralismo porteño, y que los escritores de las provincias terminaban adoptando como propias. Entonces, bueno, él hablando de Juan José Hernández decía, bueno, y viene Hernández, o viene esta generación en la que él también se incluía porque era parte, a decir, no, o sea, sí tenemos nuestras particularidades de lenguaje y queremos incorporarlas al relato, pero no de esta manera caricaturesca o folclórica que ya está agotada, sino con la vitalidad que justamente tiene el lenguaje y que va cambiando todo el tiempo. No se habla en Entre Ríos hoy como se hablaba en los 70, el lenguaje tiene eso, que es vital y que cambia todo el tiempo, pero que tiene... En cada región tiene su particularidad, y me parece que, o por lo menos a mí lo que me pasaba cuando empecé a escribir, yo todavía vivía en Entre Ríos, y de repente los escritores regionales que conocía, que eran los que había leído en la escuela, o sacado por supuesto a Juan L., pero como era poeta yo pensaba que era otra cosa y que no tenía que ver conmigo como narradora. En todo caso,
después aprendí que aprendí mucho más de Juan L. que de otros narradores, pero los narradores de repente que había leído en la escuela eran estos que usaban Velay, Sotreta y este folclorismo, este color local que a uno lo terminaba expulsando del texto, porque decía, pero ¿cómo? O sea, me estás contando una historia de este lugar donde yo vivo y nadie habla así. ¿Por qué escribís así? ¿Por qué los personajes hablan así si no se habla así? Entonces lo que me pasaba a mí era cuando dije, me gustaría ser escritora, pero no quiero tener nada que ver con esto. Entonces, mientras escribía en Entre Ríos mis primeros relatos, los hice absolutamente urbanos. No quería saber nada, que no tuviera nada que ver, que nadie los identificara con Entre Ríos, ni con... Yo vivía en Paraná en ese momento, ni con Paraná, o sea, bueno, relatos urbanos y como completamente desfasados, que no se pudieran insertar en ninguna, o que no tuvieran referencia directa a ninguna ciudad. Y era como, bueno, una manera de empezar a escribir alejada de eso que yo creía que era la tradición y que no me interesaba. Y engancho de paso con esto que decías vos de, bueno, domicilio, de región literaria, y me pasó que recién empecé a valorizar el mundo narrativo tan rico que tenía esa región donde yo había vivido, que después terminó como, lo terminé, digo, uno después reescribe, ¿no es? O sea, porque es ficción, no es algo documental. Pero digo, de todas las posibilidades que tenía todo ese mundo en el que yo había vivido hasta los 20 y pico de años, casi 30, que me vine a vivir a Buenos Aires, recién lo empecé a valorar acá, como viéndolo en perspectiva y diciendo, no, claro, ¿qué cuentos urbanos? Yo no tengo nada que ver con esto y mirá cuántas posibilidades tiene aquello que quedó allá. Entonces, bueno, esto, donde uno vive no tiene por qué tener que ver acerca de lo que uno escribe, y a mí me pasó que mudarme de, no solo de ciudad, sino bueno, pasar de vivir de una provincia del interior a vivir en Buenos Aires, en la capital, me permitió ver en perspectiva todo ese mundo que tenía y que de golpe descubrí que para mí y para lo que yo quería hacer y para lo que yo quería escribir era muchísimo más rico y más interesante que lo que yo podía escribir de una ciudad. Bueno, más o menos hasta ahí, ahora después de aquí. Sí, muy interesante. Bueno, hola, buenas tardes a todos y por supuesto muchas gracias también por la compañía. Sí, así como una cosita muy breve para aportar a lo que dijeron mis colegas y amigas, para abrir después también el debate y el diálogo. Sin lugar a dudas, me parece que hablar de literatura de provincias a estas alturas ya no tiene nada que ver con utilizar la jerga campechana, esta actitud francamente turística que de alguna manera tuvieron algunos escritores a la hora de trazar sus relatos. Y me acuerdo de aquel pasen y vean qué lindas tonterías, una cosa por el estilo. Y que, ojo, me parece que también tiene su réplica en la literatura porteña, cuando un relato está saturado de che boludo, porque también es una manera de hacer color local, y que todo suceda en Callao Corrientes y que todos sean oficinistas histéricos. Me parece que eso también es de alguna manera degradar no el color local, sino el alma local de Buenos Aires. Me parece que no tiene nada que ver con eso. Me parece que tiene que ver con otra cosa, porque al fin y al cabo todas las provincias tienen, sin ser Buenos Aires, digo, tienen su hora pico, su microcentro, su shopping, su peatonal, y en ese lugar, mal o bien, nos parecemos todos, un poco más grande, un poco más chico, pero la sensación de loquero, no importa que sea en Misiones o en Entre Ríos, genera más o menos lo mismo. Me parece que desde ese lugar nunca una provincia va a ser o va a constituirse en un universal. Me parece que se va a constituir en un universal en su diferencia, en su soledad, en eso que va por abajo, que es subterráneo, y que aparece, bueno, de maneras impensadas, que aparece apenas, realmente creo que apenas, en la tonada de sus escritores, en las voces de sus escritores,
A mí, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando escribí, lo primero que traje a Buenos Aires y me devolvieron mi manuscrito, estaban subrayados con fibrón, así como una fibra enojada prácticamente, todos los tiempos compuestos. ¿Por qué había cantado? Me preguntaba el editor. ¿Por qué había cosechado maíz? ¿No? ¿Por qué no cantó y cosechó maíz? Y no, y la verdad que no, porque me parece que es una percepción del tiempo, y la literatura, caramba, es puro tiempo, ¿no? Porque la palabra es puro tiempo. Entonces me parece que estas cosas del alma de la provincia o de las provincias en la literatura tienen que ver básicamente con eso, con una pulsión temporal, con una manera de vivir el tiempo, de entenderse o no entenderse con el tiempo, de exigirle, de aceptarlo, de agachar la cabeza porque él va a ganar siempre. Y bueno, me parece que ahí están las diferencias, que en todo caso son las maravillas, ¿no? A mí me daría mucha pena pensar que eso no existe, pensar que en la literatura se parecen de norte a sur y de este a oeste. Me parecería francamente un empobrecimiento de la literatura, del lenguaje. Yo, para terminar así con mi partecita, digo, el otro día, pensando en esto, yo me preguntaba, digo, pongamos, guagua, gurí, culillo, como decimos en Mendoza, pibe, ¿son sinónimos? Y no, yo prefiero creer que no son sinónimos, no del todo sinónimos por lo menos. Quiero pensar que ahí hay distintas miradas sobre la infancia, que hay distintas construcciones de la infancia que seguramente van a proponernos, bueno, distintos personajes infantiles en la literatura, ¿no? Bueno, básicamente en este primer tiempo que me ha tocado decir eso, que yo celebro realmente la diversidad provincial, creo que existe, creo que hay mucho que le estamos trabajando, pero que lo estamos trabajando desde la profundidad que significa pertenecer a un recorte lingüístico y que es obviamente un recorte cultural. Así que más o menos por ahí. Justamente cuando estábamos hablando, pensaba yo cuando decía, bueno, el lenguaje es plagado de regionalismos, pero eso fue un estilo que se subrayó en los malos narradores, porque también hay literatura lograda y literatura malograda, ¿no? Y sin embargo, que hace no mucho, Héctor Tizón o Juan José Hernández, que vos has nombrado, u otros, estoy poniendo ejemplos así al azar, u otros narradores, podían usar términos quechuas, podían usar términos de absolutamente localismos, sin que eso abrume ni tenga la falta de naturalidad que sí puede tener lo que se llamó el folclorismo y todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ese rótulo denostativo siempre viene a la epigonía de algún movimiento, ¿no? Entonces, cuando estuvo la literatura de la tierra, la epigonía, es decir, todo el caudal ese de mala literatura que acompaña, yo tampoco me quejo de la epigonía, porque digo, mejor que la gente escriba y que trate de, luego cada uno tenemos nuestro... la realidad nos corta las alas, pero bueno, el hecho de escribir una semana a nadie y finalmente cuando no llega a ser literatura es autoexpresión, listo, ya, ¿no? Pero creo que entonces cuando nos referimos a eso, porque eso cansa y abruma, es lo mismo que, qué sé yo, el realismo mágico hecho por García Márquez y por los grandes fue maravilloso y después nos hartó el realismo mágico y nos pareció ya ¿no? algo remanido y errante. Entonces, sin embargo, esto que vos comentabas recién me interesaba, bueno, lo que comentaban las tres, pero yendo para esto del lenguaje, ¿no? Hay algo que es el modo de ser es un modo de hablar, y entonces hay diferencias entre una gran urbe y una pequeña ciudad o el campo que ya casi hay poco campo, digamos, en el campo mismo y en la literatura, ¿no? Campos despoblados sobre todo. Entonces, ahí, campos muy rulfianos que hablábamos hace un rato, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde ustedes, las escritoras, ¿no? muestran justamente su particularidad, que es una particularidad muy individual, porque cada escritora tiene su mundo, como has dicho, y su mundo es su lenguaje, y sus obsesiones, y su invención, y todo esto, ¿no? Pero
que también hay algo que, no voy a decir que se diferencia la literatura de Buenos Aires y la literatura de las provincias, pero hay sí un parentesco entre los mundos urbanos inventados en la literatura, vivan o no allí, y entre los mundos de ciudad chica o de pueblo o demás, ¿no? Tal vez, como vos dices, es la temporalidad del lenguaje, pero paso a Perla, que está... Tenía ganas de plantear una cosa que es contradictoria con lo que estamos hablando. Estaba pensando en una novela maravillosa de Sara Gallardo, que es Ese Juaz. Ese Juaz es un indio toba que habla en primera persona como yo todo el tiempo, y ella, sabemos la historia de Sara Gallardo, su origen y demás, y sin embargo escribe con una verosimilitud y una fuerza y un oficio extraordinario. Entonces mi pregunta es si realmente nos tenemos que preocupar dónde vive el escritor, o de dónde es, o de qué región, y si tiene tal tonada o no, o más bien preguntarnos sobre la interioridad de cómo construyó Sara Gallardo esa interioridad, es decir, cómo desde el oficio, cómo se profesionaliza uno, cómo es capaz uno de llevar la historia, de construir una historia, no importa de dónde la construyes, por supuesto que lo hace de su propio imaginario, pero fundamentalmente de sus propias lecturas. Yo creo que la construcción, vivas en un pueblito como Tizón, que vivía en el norte, o vivas en la capital federal, o vivas en la Patagonia, no importa dónde. Lo importante es cómo construís, cómo te construís como escritor para poder afrontar una historia. Y me parece que los ejemplos vuelan. Desde Rulfo, desde Onetti, fueron grandes lectores. Onetti y Rulfo, grandes lectores de Faulkner, y yo creo que los escritores de otras países, de otras culturas, de otras fronteras, de otros, muy lejos, sobre todo a los escritores de la tradición literaria argentina, nos han marcado fuertemente las distintas generaciones. Los años 50, Faulkner marcó a toda la generación que vino después, ¿no? Que dio grandes escritores argentinos. Bueno, y siempre esta mirada nuestra de mirar hacia afuera, contradictoria, a veces porque nos acusaban de que no teníamos identidad y que siempre estamos mirando afuera. Sin embargo, siempre nos enriqueció, ¿no? Entonces la diversidad y la multiplicidad de miradas frente a la literatura, a mí eso es lo que me preocupa y me parece que eso es lo que me enriquece. No importa dónde esté cada vez. Te voy a hacer una pregunta, siguiendo el hilo de esto, bueno, una pregunta para todas, ¿no? Porque efectivamente ha sacado un ejemplo extremo y maravilloso que es Ese Juaz de Sara Gallardo, porque no se puede creer que esa novela con esa, porque es, bueno, toda novela se sostiene en el lenguaje como se sostiene, ¿no? Pero también otras novelas, como por ejemplo La ciudad de los sueños de Juan José Hernández, que lo nombraba hace un rato, ¿no? Es una novela que también se sostiene en el lenguaje, que lo que recrea es sí su propio mundo tucumano. Juan José Hernández vivió prácticamente toda su vida desde adolescente ya en Buenos Aires y no salió de Tucumán en su literatura, quiero decir como referente, ¿no? Entonces creo que es ambas cosas, y ahí ya pasamos a qué es lo que carga las... Por un lado vos has dicho muy bien, y eso me parece para subrayar, ya les paso a ustedes el micrófono, las lecturas, ¿no? Héctor Tizón, que siempre vuelvo con Perinola porque es uno de mis autores favoritos, pero Héctor Tizón decía sobre cómo había hecho su lengua, ¿no? Y decía, bueno, por un lado tengo un oído, una oreja muy fina y muy alerta, y bueno, conversando con los vecinos de Yala y con los vecinos en sus